Bueno, familia, ¿cómo amanecimos el día de hoy? Yo vivo muy contentos hoy. Sí. Todas se sentían en diciembre. Sí. Vea, ¿qué cuerpo no tengo yo? María Doña Gladys. Sí, Doña Gladys, la vi. Hay video, ella la grabó. Eso va para las redes. Recuerden que todo se monta en las redes. También bailó. También, Saray también estará en las redes. ¿Y cómo bailó? ¿Cómo Andrés? Mira, familia, esta es una mañana muy especial, como todos los días que amanecemos. Es una mañana más que Dios nos regala a todos los que estamos acá. Eso es un milagro. Sino que, como es tan recurrente, ni cuenta nos damos. Pero el hecho de que estemos acá es un milagro que Dios nos ha regalado. Y el mensaje que traemos hoy es un mensaje que anhelamos que nos incomode. Amén. Anhelamos desde el corazón que nos incomode. Y lo bueno de nosotros hablar desde acá es que no hay nada personal. Si hablamos desde la palabra, no soy yo, es Él. ¿Cierto? O sea que hay comodidad. O sea que hacemos la advertencia. Ahí va a salir cuando estemos montando en las redes. Advertencia. Es Dios el que habla a nosotros. Por el fondo de nuestro corazón anhelamos que se incomoden, porque es tiempo, familia, de despertar. Amén. Es tiempo Es tiempo de que de despertar. Ahorita nosotros adorábamos y cantamos esa canción que a mí me encanta de Marcos Brunet, ¿cierto? Él es nuestro primer amor y en sus brazos queremos estar, y cuando estamos en sus brazos, ¿qué nos hace falta? Entonces, si cantamos y lo decimos, lo sentimos, porque nos sentimos derrotados. Y hoy es una mañana para que despertemos, para que recordemos y nunca olvidemos. Porque muchas veces estamos despiertos pero dormidos. así. Yo conozco gente así. Yo también. Yo conozco gente que usted los ve. Muy allegados. Sí, muy allegados. Que usted los ve con los ojos abiertos, pero bien abiertos. Ese man está despierto. Y no. No, resulta que está dormido. Yo no voy a decir Bien nombres. dormido. Dani, yo no voy a decir nombres. Yo no voy a mencionar nombres aquí. Cierto que tampoco. Pero es real. Es real. Y que usted lo ve, está despierto. Pero resulta que no, está dormido. Entonces, muchas veces, familia, estamos así. Estamos despiertos, pero dormidos. Y hoy es una mañana para que despertemos. Y la palabra lo dice así en Efesios 5:14. Y dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Cómo dice? Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Ahí están escribiendo a Éfeso, a una iglesia. No hay conversos. Estaba escribiendo a la iglesia. O sea que lo que pasaba antes sigue pasando ahora. Sigue pasando O sea ahora. que hoy les decimos: despiértate tú que duermes. Mira, muchas veces nosotros nos volvemos pasivos espiritualmente. Muchas veces nosotros ni cuenta nos damos, porque vamos a la iglesia, diezmamos, oramos, sacamos nuestra intimidad, pero está tan en piloto automático que se nos vuelve una rutina. Y lo hacemos ya por hábito, pero no por conexión con el Padre. Ya muchas veces nos sale aquí, lo levantamos y se volvió un hábito, como lo decía ahorita. Cuando yo estaba más pequeño, hace poco, Y hace poco cumplió años. ahí sí están despiertos, ¿cierto? Resulta que yo iba a la iglesia tradicional en la que nosotros casi todos crecimos, ¿cierto? Yo era acólito.
Hay que volver a hacer otro encuentro para que salen corazones. Espera, yo no anoto, mi amor, Ay, encuentro, Dios, pastor, Dios. encuentro. Oh, pero el vino se acababa, pero era culpa mía. Si a mí me tocaba limpiar la copa al final para que el padre le quedara bien, no era culpa mía. Resulta que yo por donde pasaba y veía una cruz tenía que echarme 3 bendiciones. Si me faltaba una me pasaba, tenía que repetir. Pero yo me sentía santo. ¿Sí o no? Ay, no, yo estoy cumpliendo. No estoy criticando, estoy diciendo que muchas cosas las hacemos por hábito, pensando que estamos agradando a Dios. Por costumbre. Por costumbre. Y se vuelve como una rutina y es real. Familia, muchas veces venimos a la iglesia, recibimos la palabra, la escuchamos, wow. Pero llegamos a casa y se nos olvidó lo que dijo el pastor. Y empezamos nuestra rutina, igual en casa nos despertamos, hacemos devocional y eso es como un día a día, una rutina. Pero familia, no estamos entendiendo algo. Y es lo que Dios debe traer en nosotros, un despertar espiritual. Dormido no es estar muerto. Dormido es no entender los tiempos. Dormido es vivir sin una conciencia espiritual. Sabemos que el mundo espiritual existe. Si estamos acá es porque creemos en el mundo espiritual, creemos en el Espíritu Santo. ¿Cierto? Entonces, vivir sin conciencia espiritual, tener una promesa. ¿Cuántos tienen promesa? Amén. Pero no tener pasión. Tenemos promesa, pero no tenemos pasión. Tener un llamado. ¿Cuántos tenemos llamado? Amén. Pero no nos movemos. Eso es estar dormido. Porque una iglesia, familia, y yo quiero que estas frases que Dios nos habló en nuestros corazones se queden en los suyos. Porque una iglesia no se cae por lo que enfrenta, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces una iglesia no se cae por lo que enfrenta, sino porque está despierta. La iglesia dormida espera que Dios haga algo. ¿Cierto? Se sienta a esperar. Va a esperar a Dios que hace. Dios me habló. Pero resulta que Dios está esperando que tú y yo despertemos. Dios quiere una iglesia despierta. Pero entonces, ¿qué es un despertar espiritual? Y yo quiero que vayamos a la palabra en Romanos 13, 11 al 12. Hagan todo esto conscientes del tiempo en que vivimos y de que ya es hora de que despertemos del sueño, porque nuestra salvación está más cerca de nosotros ahora que cuando creíamos. La noche avanza y se acerca el día. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y revistámonos de las armas de la luz. Wow, familia, nuevamente Pablo les está hablando a la iglesia, a los creyentes de Roma. Familia, así como en Éfeso, así como en Roma, vuelve y les dice, despierte. Pero venga, ¿cómo? Así como donde? En Éfeso, Roma y la Sea. Amén. Nos dice, Por eso la idea de humor, hoy no soy yo, está escrito, no lo digo yo, no es personal, pero familia, es tiempo de que despertemos. La iglesia está dormida y en estos tiempos tenemos que levantarnos. así es, que despertemos, porque ¿qué es un despertar? Es levantarse, es activarse, estar en una conciencia plena de lo que hay en nuestro alrededor. Entonces, ¿qué es estar despierto espiritualmente? Es que la iglesia toma conciencia del tiempo que está viviendo y que aún sale de esa inactividad a una activación, a una acción de actuar conforme a Cristo. Y además, cuando tú eres activado, Dios empieza a poner en ti un fuego, una identidad, un llamado, activa los dones y te lleva a la misión.
oración. Familia, es tiempo de despertar. Dile a tu hermano que está a tu lado, es tiempo de despertar. No se confíe que tiene los ojos abiertos. Que le diga algo, porque hay gente con los ojos abiertos que está dormida, familia. Un corazoncito santo. Despierte. Despierta. Familia, porque mira, no todo el que cree está despierto, pero todo el que está despierto escucha la voz del Espíritu. Está alerta a la voz del Espíritu. Necesitamos estar alerta, familia. Imagínate si en la época de Pablo, ya está hablando de los tiempos cerca, se imaginan los tiempos de ahora. Nuestros tiempos, el tiempo sigue avanzando. No dejes para mañana, familia, el agradar y buscar a Dios. ¿Cuántos sabemos que vamos a despertarnos mañana? No sabemos. Pero lo damos tan habitual que ya estamos programados. Yo creo que hasta el 2027 estamos programados. Ya hay vacaciones programadas para mitad de año, Semana Santa. Vivimos, ¿cierto?, de una manera en la que no contamos que esto del día de mañana puede acabar. Pero tenemos que vivir así, familia, tenemos que vivir como si hoy fuera el último día para buscar a Dios, despiertos, activos, vigilantes, como recordamos en el Congreso la historia de Gedeón, vigilantes. Tenemos que estar atentos, despiertos. No podemos dormir como si el día de mañana fuera a ser normal. Todo puede cambiar. Todo en un instante puede cambiar. Si estamos despiertos, estamos con el Padre. Pero si nos coge dormidos, ay. Familia, entonces no es tiempo de dormir. Pablo también nos habla aquí como que iglesia, no podemos seguir en desorden. No podemos vivir descontrolados y desconectados a lo que Dios nos está hablando. La realidad es que debemos vivir en Cristo, una vida en Cristo, una vida conforme a lo que Él nos dijo, pero atentos a lo que el Espíritu nos está diciendo, atentos a los tiempos en que estamos viviendo. Por eso nos dice, revistámonos de las armaduras de la luz. Y todos sabemos quién es la luz. Es Cristo. Pero también nos está diciendo que en la luz debemos tener una vida expuesta, porque todo el mundo nos ve. Una vida íntegra, una vida responsable, como nos dijo Cristo y nos lo demostró Cristo. Así, familia, que no podemos hoy decir, vivan hoy, si no entendemos cómo será el mañana. Así que vivan hoy como cuando Él va a venir. Vivan hoy como cuando Él va a venir. Una vida cristiana visible, coherente y activa. Pero también nos tenemos que revestir de Cristo, asumiendo su carácter, lo que Él dice, sus enseñanzas, y aún así teniendo una manera de vivir conforme a Él. Pablo les decía, o nos decía como iglesia, revístanse de Cristo, pero tenemos que desechar aquello que no nos sirve. Y yo te pregunto, ¿ya te desechaste, ya sacaste, ya te quitaste esa ropa que ya no te sirve? Porque yo no creo que tú te pongas algo limpio, algo nuevo, cuando tienes por debajo una ropa sucia. ¿Tú te la pondrías? No, hay que quitársela para poder ponernos lo que Dios ha dicho, lo nuevo. Por eso necesitamos revestirnos de Cristo. A mí, mira que decías ahorita una parte muy importante, es que debemos de ser transparentes. Como iglesia debemos de ser íntegros. Y ese yo creo que es uno de los vacíos que tenemos que empezar a trabajar para que el que es aquí sea el mismo que es el que hay allá.
La palabra dice que debemos de ir a testificar del Señor. No es solo ir a decir los milagros que Él hace y ha hecho por nosotros y lo que está escrito en la palabra, porque conocemos todas las maravillas que Él hizo, hace y hará. Lo creemos todos, ¿cierto? Entonces podemos testificar de eso. Pero qué mayor testimonio para la gente del mundo, para que conozcan a Cristo, que vean nuestro propio testimonio. Esa es una manera de testificar. ¿Cómo? Íntegro. Que el que soy acá es el mismo que hay acá. Y no quiere decir que seamos perfectos, pero sí íntegros. Por eso, familia, es tiempo de despertar del adormecimiento espiritual en la que estamos. La rutina, familia, es el mayor anestésico para tu llamado. ¿Qué es anestesia? Cuando vamos al médico, a los que han anestesiado, generalmente, ¿qué pasa? Lo peor. Se duermen, pero están vivos. ¿Sí o no? Cuando uno va a la odontología, uno sale allá y sale hasta todo bacaneado, no lo siento, sí, ok, me siente así, pero no hay dolor. Lo sentimos. Está anestesiado, ¿cierto? Entonces, la rutina, yo me levanto, Padre, gracias, Señor, y eso son oraciones de media hora y se vuelven hasta repetitivas. Y no sé ni qué le estoy diciendo a Dios, porque se volvió rutina. Es tiempo de que nosotros reaccionemos y mejoremos la comunión con Él. El llamado parte de cómo estoy con Él. Todos tenemos ya un llamado. Todos los que estamos acá tenemos un propósito. Pero que no despertemos por miedo al futuro. No es que yo tengo que despertar ya. Ok, me muero, entonces ¿para dónde me voy? No tengo que reaccionar, tengo que manejarme porque me voy para el infierno. No. Este no es un mensaje de temor. Esto es un mensaje para que nosotros seamos conscientes porque estamos acá. Este es un mensaje para no tener miedo. Como dice el Pedro, sin miedo al éxito. ¿Quién le tiene miedo al éxito? Sin miedo al éxito, sin temor. Así es, porque es que Dios quiere traer dirección a la iglesia. Y una iglesia dormida es una iglesia sin rumbo, sin dirección. Si tú te levantas y estás medio dormido, tú no entiendes muy bien, empiezas como a lo nublado, empiezas tu día nublado. Así es como se ven las cosas. Y nosotros no podemos actuar así porque el peligro es más fuerte. Si tú te duermes, atraes el peligro. Si una iglesia está dormida, el peligro se avecina. Pero si tú estás despierto, tú estás alerta, tú sabes lo que se está moviendo, tú sabes cómo batallar, tú sabes qué hacer, porque el Espíritu Santo te está dando dirección. Amén. ¿Cómo vemos que una iglesia está dormida? ¿O cómo la vemos y despierta, cierto? Renuncia a lo que apaga el fuego. Una iglesia despierta renuncia a lo que apaga el fuego. ¿Quién es el fuego? El Espíritu Santo. Los que hemos hecho asaditos, cuando estamos prendiendo el carboncito, hay veces que lo hacemos. Invita. Edita, por favor. Entonces uno prende. Este día me compré un barrilcito, estimado mozo. Ya no hago ni asado, sino en el barril. Entonces prendí el barrilcito y el primer día que fue donde la familia de mi esposa, echamos ahí el carboncito, para prenderlo bien bacaneado. Yo era experto prendiendo carbón, ¿sí o no? ¡Ah, mira que usted ¿cómo vio? Venga, Juancho, que usted que es capaz. Ah, se imagina yo cómo me paré. Venga, que soy el que prende el asado, ¿sí o no? Me necesita. Y lo prendí, tapamos el barril, todo tapado, sellado. Oiga, eso no me prendía. Yo, pero ¿por qué no prendía? ¿Sabe qué dije yo? Soy el carbón. Yo no iba a decir que era yo, bueno, ocurre. Y no fuimos capaces de hacer un asado ahí. Resulta que es que eso tiene una ventilacióncita que hay que dejar que salga. Y eso es lo que pasa. Nosotros no dejamos que salga lo que hay adentro y se apague nuestro fuego. Eso es lo que tenemos que hacer, familia, como iglesia. Una iglesia despierta no deja que nada apague su
Amén. Suelta lo que no edifica. Abandona lo que no glorifica. Y desecha todo aquello de las obras de la carne para revestirse con la luz. ¿Y quién es la luz? ¿Quién es la luz? Es que entonces le damos un fuerte aplauso al Padre. Pero, ¿cómo se ve, amor, un despertar? Yo quiero que veamos cómo se ve un despertar. Mira, vamos al tiempo de los apóstoles después de que murió Jesús. Dice en las escrituras que ellos estaban reunidos, esperando. ¿Cierto? ¿Quién es la iglesia? La iglesia es el templo. La iglesia somos nosotros. O sea que allí había una iglesia reunida, esperando. Estaban todos los apóstoles allí, unidos, esperando, orando, y de un momento a otro llegó. ¿Y cómo me salió? Así. Y ¡fua! No. Cayó un estruendo y llegó el Espíritu Santo y hubo una transformación. Hubo un despertar de esa iglesia que estaba allí. Sabemos que la iglesia somos todos nosotros. Ellos eran la iglesia. Llegó el Espíritu Santo y se despertó. No, cuando llegó el Espíritu Santo no llegó una iglesia, ya estaba, pero Él lo despertó. Y eso es lo que queremos hoy, que hoy caiga un rayo como un fuego, pero que nos coja confesados a todos. Sí, pero me sorprende mucho este momento, y es porque ellos estaban esperando la promesa. Ellos ya estaban esperando la promesa, pero ellos ya sabían que la promesa iba a llegar. Ellos estaban alerta, estaban atentos al momento, estaban activos esperando la promesa, el Espíritu Santo. Mi amor, esa parte que estabas diciendo ahí, todos los que estaban ahí creían en Jesús. Es que casi todos convivieron, vieron milagros, lo vieron resucitar, o sea que todos creían, o sea que eran creyentes pasivos. Pero cuando llegó el Espíritu Santo, se volvieron en testigos activos. Amén. ¿Qué es eso, familia? Y eso es lo que necesitamos, familia, porque la promesa en ese momento no había llegado. Pero mira, familia, y eso es algo que quiero que te guardes en el corazón. La promesa ya llegó. El Espíritu Santo está aquí. Amén. Porque ya está la promesa, familia. Por eso necesitamos un despertar. Mira que dice allí que cuando llegó todos despertaron, o sea que la iglesia ya no estaba esperando, o sea que la iglesia ya no espera, la iglesia ya obedece. A partir de ahí ellos entendieron cuál era su llamado. ¿Cuál era su identidad? Importantísimo esa parte para lo que vamos a seguir con la palabra. ¿Cuál es nuestra identidad? Mira que Dios hoy no llama a una iglesia dormida, quiere una iglesia despierta y no la quiere distraída, familia. Dios te quiere activo a ti y a mí. Muchas veces hemos escuchado que Dios quiere que nosotros vayamos y hagamos discípulos, pero hacer discípulos no quiere que hagamos seguidores nuestros. ¿Qué es lo que está pasando, familia? La gente está poniendo los ojos en el hombre. Vemos mega iglesias llenas, pero vacías. Que la persona se está contradiciendo, así como Cantinflas, ¿cierto? Como digo una cosa, digo la otra. Ah, ¿sí saben quién dice así, sí o qué? Pero es real. Las vemos llenas, familia, sí, pero sin el Espíritu Santo. Y eso es lo que está pasando, y el enemigo feliz. Así es, porque se está convirtiendo la iglesia, como decía mi esposo, llenas, pero sin el Espíritu. Entonces, esa iglesia que dice estar despierta, no está despierta, sino que está distraída. Y no nos podemos distraer, familia. Es necesario activarnos, traer dirección por parte del Espíritu. Necesitamos ese fuego, ese llamado que arde, como cantamos ahora. Necesitamos que eso arda en nosotros.
Eso es lo que necesitamos, iglesia. Una iglesia despierta no se conforma con reunirse, arde por dentro y transforma todo lo que toca. Amén. Amén, familia. Mira que por eso quiero que te incomodes hoy. Y sigo orándole al Señor que te incomode, porque muchas veces olvidamos lo que Dios es, su grandeza. Y cuando vamos a las Escrituras, Él nos enseña qué puede hacer por nosotros cuando nos rendimos ante Él. Antes del Pentecostés los discípulos creían, porque es que todos vieron lo que Él hacía, pero ellos tenían miedo. Ellos quisieron huir, se escondieron. Ellos conocían a Jesús, pero no entendían el llamado y su misión. Ellos estaban juntos, pero no activados. Eso era antes del Pentecostés. Pero ¿qué pasó después del Pentecostés? El miedo se convirtió en valentía. El silencio de cada uno de ellos se convirtió en predicación. Y por eso hoy, tan lejos de donde ocurrió todo esto, estamos predicando de su nombre. Por su valentía. Porque dejaron a un lado todo ese silencio y todo ese temor, lo convirtieron en predicación. Así es. Y mira esta parte de amor que me encanta. Ellos eran un grupo cerrado. Ellos estaban en un lugar cuando llegó el Pentecostés, pero después del Pentecostés se convirtió en una iglesia en expansión. Así es. Eso es lo que pasó después de que llegó el Pentecostés. Y eso que pasó, esa fue la promesa que antes de irse Jesucristo nos dejó a ti y a mí. La promesa ya está. Ya la promesa está. Ya la promesa está, familia. Yo quiero que cierres tus ojos allí. Le digas, Señor, trae un despertar. Trae un despertar, Señor. El Espíritu Santo, cuando estuvo en ese lugar, cuando estaba allí en ese lugar, el Espíritu Santo no vino para hacer ruido, familia. Vino para traer dirección. Y eso fue lo que les trajo a todos los apóstoles y todos los que estaban allí reunidos. Entonces el Pentecostés fue el día en que la iglesia despertó. Pero Pablo en Éfeso y en Roma nos recuerda que ese despertar no fue solo para ese entonces. Ese despertar es para hoy. Es para hoy, familia. Así que no tenemos que decir, necesitamos más reuniones, necesitamos más actividades, necesitamos más emociones. No. El despertar es más conciencia, es más obediencia y es más fruto. Amén. ¿Más qué? Fruto. Eso es cuando el Espíritu Santo está en nosotros. Es cuando despertamos. ¿Y de qué fue lo que despertó el Pentecostés y qué es lo que quiere despertar ahora en nosotros? Primero, despertó el fuego. Dice la palabra que de repente un estruendo como de fuerte viento vino del cielo y sopló y llenó todo donde se encontraba. Eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros como iglesia. Despertar el fuego. El despertar no es necesariamente añadir algo bueno, nuevo. Ojo, repito, el despertar no necesariamente, repita después de mí. Necesariamente. Es que se me hace equivocar, ¿sí? ¿No? El despertar no necesariamente trae algo nuevo. No necesariamente. Pero sí reactiva lo que Dios ya te dio. Lo que Dios ya te dio. ¿Cuánto lo tomamos? Es que casi le damos un fuerte aplauso al Señor. El fuego ya estaba, solo necesitaba ser avivado y despertado. Porque mira que, vuelvo a lo que ya dije ahorita, eso no necesariamente trae una iglesia nueva, sino que la despierta, la renueva. Porque la iglesia ya existe, ya estamos. Desde antes
que nosotros naciéramos, ya todo está escrito para los tiempos venideros. Amén. Y somos privilegiados porque somos conocedores de la verdad, Amén. de la luz. Pero muchas veces lo olvidamos. Muchas veces nosotros con nuestro accionar ponemos triste al Espíritu. ¿Cuántas veces Dios nos dice, tranquilo, yo estoy contigo, no temas, no temas? Y nosotros somos por allá, iba a decir la palabra, casi la digo, de miedo, ¿cierto? Somos arrinconados, dejándonos vencer por el miedo que nos dice el mundo, las finanzas, las guerras, la sociedad. Sentimos que vivimos en una sociedad que estaba escrito, no sé por qué nos sorprendemos. A lo bueno lo llamarán malo y a lo malo lo llamarán bueno. Eso es más respuesta para nosotros que somos conocedores que el tiempo ya está acá. Si Él ya nos lo advirtió, no tenemos por qué temer, tenemos que despertar. Así es, familia. Y recordemos que ese despertar fue un despertar espiritual colectivo, o sea, para todos. No solamente fue para una persona, fue para todos. Así, iglesia, que ese despertar espiritual es para todos los que estamos aquí. No es para alguno en específico, es para todos. Entonces, una iglesia despierta en el fuego del Espíritu, sigue creyendo, sigue impulsando, no se queda, se activa, sirve, ama con convicción y anuncia a todos lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Amén. Amén. Entonces, la apatía espiritual es señal que el fuego espiritual se ha descuidado. Y eso es fuerte. No podemos permitir que eso llegue a nuestras vidas, a nuestra casa y a nuestra iglesia. Necesitamos despertar. El fuego del Espíritu no solo anima a la iglesia, la santifica, que es lo más importante, la santifica. Como lo decíamos ahora, revestirnos de luz. Pero entonces trajo primero ese despertar del fuego del Espíritu. 2, despertó el llamado. Familia, todos recordamos ese momento de que llegó el Pentecostés. Dice la palabra que inmediatamente Pedro se levantó con los 11. Todos se levantaron e inmediatamente Pedro empezó a hablar. Empezó a decirles a todos, y toda la profecía de Joel, y también empezó a hablar de Cristo. Dio identidad, familia, porque la identidad es nuestra identidad en Cristo. ¿Quiénes somos en Cristo? Vosotros sois linaje escogido. Repite conmigo, somos linaje escogido. Amén. Si lo dijimos con convicción, somos linaje escogido. Amén, familia. Entonces, mira que Pedro no se levantó como un hombre nuevo, no, era el mismo Pedro, pero ¿con qué? Con identidad. Amén. Estaba activo, porque el temor ya no estaba, el miedo ya no estaba con él estaba despierto, él estaba activo, él estaba seguro que lo que estaba en él era Cristo. Así, familia, que esta mañana yo te digo, el Espíritu Santo va a hablar por ti. El Espíritu Santo es el que te va a decir a ti qué palabra decirle al hermano, cómo llegarle, cómo activarlo en Cristo. Porque ya no es por miedo, iglesia. Nosotros nos levantamos por miedo, nos levantamos con seguridad y convicción que la identidad está en Cristo. Amén. Que te sirvamos un fuerte aplauso al Señor. Y eso de la identidad en estos tiempos sí que está distorsionado, familia. Eso sí que nos han querido distorsionar nuestra verdadera identidad. Hay transedad. Eso sí me sorprendió a mí. Sí. No, yo no sabía. Usted no sabía. Yo no sabía que eso existía. Hay transnacionales.
nacionalidad. Gracias, yo también puedo sentir de Estados Sí. Unidos y me tiene que tratar como yo no sabía de eso, familia. ¿Hasta dónde estamos llegando a la distorsión? Gente que tiene más edad y dice que tiene otra. ¿Dónde cabe eso, familia? ¡Por Dios! Pero eso no pasa aquí, ¿cierto? Eso no pasa. Eso no eso pasa en otras iglesias. Aquí eso no pasa, familia. Pero cuando tenemos identidad, ¿quiénes somos como iglesia? Sabemos que somos el cuerpo de Cristo. Amén. Sabemos que somos su esposa amada. Amén. Sabemos que somos su familia. Amén. Usted lo sabe. Amén. Pues, ¿cuál es el miedo? Ay, qué silencio. Cuando lo sabemos, familia, tenemos que tener la convicción, porque esa convicción solamente la trae el Espíritu Santo. Esa convicción que le trajo a Pedro, Amén. porque fue capaz de pararse y solamente con el hablar se convirtieron 3,000. Le dio miedo hablar en un patio cuando llegó a Jesús, pero no le dio miedo hablar delante del emperador para dar su vida. Eso es la convicción que trae el Espíritu Santo. Palabras más, palabras menos. Él se paró y dijo, sin miedo al éxito. Vivo por Él y muero por Él. Ese fue su propósito. ¿Y quién lo trajo? El Espíritu Santo. Porque una iglesia que conoce su identidad deja de vivir como víctima. Esa es fuerte, pero me gusta. Cuando la iglesia conoce su identidad, deja de sentirse víctima porque es victoriosa. Ese es el momento cuando la identidad a nosotros llega y despertamos y reaccionamos realmente quiénes somos. Ya no más victimizarnos. Porque si yo digo que creo en un Dios poderoso, ¿cómo va? Ahí vamos. Ay, más o menos. En la lucha. Como Dios quiere. Ahí vamos. No, yo ¿cómo respondo? Preocupado de lo bien que estoy. Y por dentro y culebra, pero preocupado de lo bien que estoy. Porque tengo la convicción de que yo tengo un Dios rico. No solamente en las finanzas, familia. Porque es que el enemigo se quiere levantar en todo. En todo. En la sociedad. En las familias se quieren señalar. Pero si yo sé con quién estoy, si sé quién es la luz, ¿quién contra mí? ¿Quién contra ti? ¿Lo crees? ¿Lo crees? ¿Qué tiene que pasar al Señor? Entonces, si lo crees, entonces hacemos una declaración, decimos, somos hijos de la luz del día. Somos hijos de la luz del día. Fuimos llamados a despertar. Fuimos llamados a despertar. Y fuimos llamados a a llevar la luz a otros. Amén. Pero ¿qué más trajo ese despertar? Mire que en Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder y me seréis testigo. Los apóstoles ya habían sido llamados y comisionados. Ya Jesús ya los había seleccionado, ya los había entrenado, ya sabían todo. Pero después del Pentecostés entendieron para qué estaban y obedecieron. Repito, obedecieron. Obedecer. Mira, hoy Dios nos está llamando como iglesia a participar activamente de su obra, a no ser más pasivos. Porque es que el hecho de que estamos acá, familia, somos comisionados para llevar su palabra y que todo el mundo, a cualquier rincón de la tierra, lo conozcan es a Él y lo glorifiquen es a Él. O sea que cuando estamos acá sentados no es solamente para acomodarnos y recibir palabra, es para que nosotros nos entrenemos y vayamos. Todos somos comisionados para su obra. Eso es lo que el Señor quiere para ti y para mí. Amén. Así que Dios despertó el llamado en ellos. Despertar el llamado es ir a testificar. Y no solo testificar, es hablar de Él. Es con nosotros mismos. Cuando tú testificas con lo que tú estás diciendo, con tus acciones, con tus actuaciones, eso es testificar. ¿Y cómo se ve una iglesia cuando estamos llamados a ese testificar, amor? ¿Cómo se ve? Mira, vivimos en santidad, Amén. en unidad,
santidad, unidad y en amor. ¿Cuánto nos amamos nosotros en esta iglesia, cierto? amén. ¿Nos amamos mucho o no? Amén. ¿Cierto que sí? Amén. Ese es el amor que tenemos que empezar a reflejar, familia. Dios nos enseñó en cada uno de sus actos cuán grande es su amor, cuán grande es su misericordia. También debemos de ser luz Y y sal. sal. Debemos ser luz donde quiera que estemos. Porque si decimos que el Espíritu Santo y Jesús está con nosotros, donde quiera que nosotros estemos, no tiene por qué haber tinieblas, no tiene por qué haber oscuridad, porque Él es la luz. Donde nosotros estemos, debemos de ser luz para mostrar su carácter. Amén. Debemos de manifestar el reino. Amén. Eso es a lo que estamos llamados, iglesia. Pero dentro de ese llamado, también Cristo estableció ministerios con el fin de edificar su iglesia, con el fin de llevarla al mejor momento y es llevarla a esa madurez espiritual. Es formar en unidad y capacitar toda la iglesia. Así que todo esto es para cumplir la misión. Familia, estamos llamados como iglesia a correr la carrera. Pero los ministerios son esos entrenadores que te llevan a cumplir esa carrera. Pero familia, todos corremos. Ninguno se puede quedar. Todos corremos y es necesario nosotros empezar a activar ese llamado. Es como entonces construir una casa. Los que nos han tocado en algún momento trabajar la construcción, dentro de la construcción hay diferentes roles, ¿cierto? Está el que revuelve, está el ayudante, está el que revoca, está el electricista. Todos tienen roles diferentes, pero si todos no van en pos de ese objetivo de terminar la casa, no pasa nada. Esos son los ministerios. Los ministerios son para direccionar los roles, son para entrenarnos en pos de su misión, en pos de obedecerle para su obra. Amén. Amén. Mira, la identidad, familia, la identidad nos afirma quiénes somos, a quién pertenecemos, pero el llamado nos mueve. Cuando tenemos el llamado, sabemos para dónde vamos, pero tenemos que activarnos siendo conscientes de quiénes somos. Amén. Porque el que duda, no sé los dichos, voy a tener que poner acá, escribió pues papi, el que duda, Pierde. amén. ¿Qué más activó? 4. Él despertó los dones. Familia, ¿cuántos recordamos que en ese momento del Pentecostés ellos empezaron, dice la palabra, que en ellos empezó el fuego y empezaron a hablar en lenguas, en diferentes lenguas? Entraron los dones, porque cuando el Espíritu Santo está, nos trae dirección, nos trae identidad, llamado, pero también nos capacita. Amén. Porque mira, la identidad nos define. Vamos bien hasta ahí, ¿cierto? El llamado nos compromete, pero los dones nos capacitan. Que sus dones son para llevarlos a su obra. No es ni para ti ni para mí, porque Él reparte dones, no fama. Son para su servicio, nos capacitan para ir y poder cumplir con nuestro llamado. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Así entonces que el avivamiento comienza cuando el don es apagado. El avivamiento comienza cuando tú empiezas a actuar con los dones que te da el Espíritu Santo. Ahí también comienza ese avivamiento, porque es la evidencia de lo que Dios ha puesto en ti. El Espíritu Santo reparte los dones, recuerda, pero no fama. No podemos apagar los dones, tenemos que activarlos.
Porque cuando los dones despiertan, el cuerpo se fortalece. Amén. Mira, familia, que estamos concentrando en varias palabras que se centran al final en lo mismo. Cuando la identidad es clara, es porque el Espíritu Santo ya llegó en ti y te dijo: eres mi linaje escogido. Amén. Él ya te dio la promesa, te dio tu llamado, pero cuando la identidad llega, yo tengo la convicción de ir y hacer lo que Él quiere que yo haga. Hemos visto personas muy adineradas en el mundo, pero vacías, Amén. porque nosotros a este mundo no vinimos a conseguir riquezas. Nosotros, lo que nos llena a nosotros es cuando cumplimos el propósito para el cual Él nos envió. Y ustedes han escuchado muchas personas adineradas y dicen: ahí no está la felicidad. Si yo hubiera sabido que lo que me iba a traer era eso, ni siquiera lo hubiera hecho. Hemos escuchado personas así, personas riquísimas con depresión, con un vacío en su interior, porque su identidad no ha sido reflejada. Pero cuando su identidad a nosotros nos llega y sabemos para qué vinimos, sabemos para dónde vamos. Amén. Bueno, familia, entonces, si la iglesia es encendida en ese fuego del Espíritu Santo, entendida en esto, da identidad, da llamado, da dones, pues inevitablemente entra en movimiento. Y ese es el quinto punto: despierta la misión. Amén, amén. Mira que cuando nosotros dejamos guiarnos por Él, el Señor es el que añade cada día a las iglesias. No somos nosotros, familia. Pero cuando como iglesia somos guiados por Él, Él es el que añade. Así es. Así que la iglesia despertó y la ciudad fue impactada. Eso pasó en Hechos. En ese momento del Pentecostés todos recordamos que dice la palabra que muchos se arrepintieron y fueron bautizados. En ese momento fueron los que tú dijiste ahora, amor, 3,000. Sí, más o menos me contaron los que estuvieron allá. Sí. Era más o menos 3,000. Ah, ok. Fueron 3,000, más o menos, en ese momento del despertar. Los que fueron convertidos, los que fueron llenos del Espíritu y empezaron a testificar también. Así que la misión empezó en ese momento. Amén, pero no podemos olvidar que no solamente porque llegó el Espíritu Santo, llegó el Pentecostés, ya todo es color de rosa, ¿sí o qué? No faltó el que les dijo borrachos. ¿Verdad? Es que no va a faltar. No va a faltar el que te va a señalar. No va a faltar el que va a hablar de ti, el que va a señalar la iglesia. Pero ¿qué digo? No, pero ¿cómo a las 9 de la mañana cómo van a estar borrachos? O sea que según eso más tarde de pronto sí, mentiras que no. Pero mira que eran las 9 de la mañana, no estamos borrachos, estamos es con la llenura del Espíritu Santo. Te van a decir, están haciendo las cosas mal. ¡Ja! Allá no está la doctrina. Allá están locos. Pero cuando somos direccionados por el Espíritu Santo, Amén. digan lo que digan, nosotros tenemos la convicción de que somos direccionados por Él. Así que el Pentecostés no termina o no terminó en el aposento alto. El Pentecostés comenzó allí, pero en este momento se extendió y se manifestó. Así como ahora podemos ver lugares donde se ha extendido esa manifestación, y esta iglesia también tendrá esa manifestación. Amén. Que tal si le damos un fuerte aplauso al Señor? Entonces recuerda, la misión es la evidencia de ese despertar. Amén. Porque una iglesia despierta no se acomoda. Una iglesia despierta se mueve. Porque cuando la iglesia despierta, Dios añade. Familia, es tiempo de despertar. Y ya vamos terminando. Y anhelo y
sigo orando que Dios incomode tu corazón, que Dios te saque ese confort, que no es solamente venir el domingo a las 10 o simplemente venir el miércoles a las 7 y ya estoy bien con Él. Familia, como sus hijos tenemos responsabilidades, y cuando nosotros respondemos a lo que Él nos comisionó, empezaremos a ver una transformación en cada una de nuestras vidas. Quizás hoy tengamos muchas preguntas del por qué hay tantas promesas y por qué no veo el cumplimiento. Hay tantas promesas pero no lo veo. Pregúnteme por qué. Pregúnteme por qué. Ya que ustedes me están preguntando, les voy a responder. No sé. Pero lo que sí sé es que yo tengo que obedecerle a Él. Lo que yo sí sé es que me tengo que despertar y tener claro quién soy. Familia, el hecho de que estemos acá es porque Dios está reafirmando la identidad que hay en ti y en mí. Y nosotros, si lo tenemos a Él, no tenemos por qué estar actuando como actúa el mundo cuando está en tinieblas. Porque cuando están en tinieblas, uno se tropieza, uno se cae. Pero cuando hay luz, sé por dónde voy. Cuando hay luz, puedo caminar firme porque estoy viendo que estoy pisando. Pero cuando hay tinieblas, me puedo caer. Amén. Amén. Sí, yo también. Mentira, familia. Entonces, ¿cómo se ve una iglesia despierta? Camina con claridad, discierne el tiempo, avanza sin temor y vive siguiendo la luz de Cristo. Amén. Porque donde otros dudan, donde otras iglesias dudan, nosotros avanzamos. Donde otros temen, donde otras iglesias temen, nosotros caminamos. Porque sabemos que es de día y la luz va con nosotros. Amén. ¿Qué tal si das un fuerte aplauso a ese? Yo sé, familia, que tú te estás preguntando esta mañana, y entonces, ¿qué debemos hacer para ese despertar? Simple y sencillo. ¿Cómo estaban los apóstoles? Unidos, unánimes en oración. Eso es lo que tenemos que hacer, familia. Unidos, unánimes en comunión y oración, familia. Esta mañana los invitamos a que estemos así, unidos, orando por lo que Dios pueda traer, y el Espíritu Santo se va a manifestar y traerá dirección. Amén. Amén. Porque ¿cuántas veces hemos anhelado un avivamiento? Muchas veces Dios viene hablando, ¿cierto? Pero un avivamiento no se anuncia, un avivamiento se manifiesta. Amén. Esa es la convicción, familia, que tenemos que tener. Dios quiere despertar la iglesia para que seamos luz en la oscuridad. Sabemos que estamos empezando un año de incertidumbres en lo que el mundo nos ofrece. Muchas preguntas, muchas inquietudes en lo que ha de venir. Pero cuando somos una iglesia despierta, discernimos. Cuando somos una iglesia despierta, sabemos que tenemos un Dios el cual tiene el control. Cuando uno se llena de temor, nos llenamos de dudas y el mundo se nos encierra. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido tantas dificultades que sentimos que no hay salida? ¿Lo han sentido, familia? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Cuando en diciembre salió el decreto de lo que pasaba con el gobierno y el salario, empezaron grupos y personas a escribir: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Yo hoy lo que voy a hacer es un chicharrón, un asado con arepa y chorizo, porque el día de mañana Dios tiene el control. ¿Acaso yo soy capaz de añadirle un minuto al día? No soy capaz. Él tiene el control. Él tiene el control. Y me comí el chicharrón.
comi suave. Comió, ¿para qué está hablando? ¿Cierto? Porque ya está llegando la hora. Habla el Espíritu Santo. Va, hay un nuevo verbo que se llama tunear. ¿Ya han escuchado? Los jóvenes saben qué es tunear. La silicona yo me la pongo donde yo quiera. Yo me tuneé. O vosotros tuneáis. Como tú lo quieras, mi amor. Mira, familia, ¿estás dispuesta a despertar? Amén. Señor, Dios, Por eso es un despertar. Dios, no me he intimidado. Mira, familia, ¿estás dispuesto a despertar? Hoy es una pregunta que tú interiorices y lo lleves a lo más profundo de tu corazón y analices. ¿Estabas dormido con los ojos despiertos? ¿O estabas despierto? Pero que sea un tiempo en el que reaccionemos. Que sea un tiempo, familia, en el que nosotros entendamos cuál es el propósito por el cual tú y yo estamos acá. ¿Qué debemos de hacer como iglesias? Debemos de mantenernos unidos en amor. Esto no se trata de sobresalir. Esto no se trata de ser el más grande. Esto no se trata de ser el más famoso. Esto no se trata de ser el más flaco. Ahí sí, Leo, yo sabía que ibas a levantar la medalla de una manera ya nadie. Vamos a hacer un encuentro. Se trata, amén, ay Dios mío, pero se trata, familia, de que hoy nos demos cuenta de cuál es nuestra verdadera identidad, de que despertemos. Los problemas no se han acabado, los problemas no se van a acabar. Elías tuvo miedo, pero Dios lo guardó. Amén. Jesús tuvo miedo y el Espíritu Santo le dio la fortaleza para hacer lo que hizo por ti y por mí. Amén. O sea que si vamos a todas las escrituras hubo temor, pero hubo convicción porque se afirmó la identidad y hubo un despertar en cada uno de ellos. Amén. Amén, familia. ¿Qué tal si nos ponemos sobre los pies, sobre tus pies, familia? Y vamos a adorar juntos en